Tanto, vamos a las perlas en pandemia. Te escuchamos, Fabiola, bienvenida. Así es, mi querida Fer. Pues fíjense que sí, aún en las peores circunstancias, somos más los buenos. Hashtag somos más los buenos. Y en esta crisis sanitaria, ahí en la oscuridad del confinamiento, donde nos sentimos a veces agobiados, deprimidos, cansados, mortificados, estresados, ¿qué creen? Que hay perlas que sacan a este país adelante. Y son estos hashtag miles de mexicanos rifados. Perdón que me robe literal las palabras de Fernanda Familiar, pero es que sí es cierto. Somos más los buenos y hay muchos mexicanos rifados, como Alexis Espinosa. Él es un maestro de una escuela de Guerrero. Es la comunidad de la Canicúa, del municipio de Tlalchalpa, en la Tierra Caliente de Guerrero. Fíjense, Tierra Caliente, que también es una zona muy azotada por el crimen organizado, donde todavía enfrentamientos entre militares y grupos de campesinos que pues en muchas circunstancias están obligados a trabajar para el crimen organizado, tienen que defender sus tierras, sus vidas y pues también hasta su calidad de vida, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, los padres de familia y autoridades decidieron que los niños acudan a la escuela. Y ustedes van a decir, ¿cómo? Si es pandemia, aquí responsabilidad. No, 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 escuchen. Llegan a su pequeño salón de clases improvisado, el profesor les aplica el líquido sanitizante en las manos, el gel con alcohol, todos acuden con cubrebocas de telas hechos por sus propias madres y los sientan muy separados. ¿Por qué van a la escuela en estas condiciones donde podríamos arriesgarnos? Porque ahí, ¿qué creen? No hay internet, no hay televisión, no pueden ver el aprende en casa, se dificulta trabajar así. Y eso lo explica Perla de La Paz, una de las madres de familia que lleva ya a los niños, ¿no? Otra Perla. Ya llevamos dos, el maestro Alexis y la propia Perla. A la escuela acuden niños de diferentes grados escolares. Son las llamadas escuelas multigrado que existen en todo nuestro país, en las comunidades apartadas, indígenas y más pobres, que a veces los que estamos en las diferentes ciudades de este país nos olvidamos de ellos. Bueno, pues en esta escuela multigrado acuden los niños desde preescolar, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y son dos comunidades al que el maestro les da clases. Son alrededor de 10 niños, tampoco se crean que es una gran población. La Canicúa de arriba y a los niños de la Canicúa de abajo, así como en Guanajuato a Paseo el Grande y a Paseo el Chico, pues también en todas las comunidades hay Canicúa de arriba y Canicúa de abajo. Y Alexis Espinosa es un maestro que está pagado por el municipio, pero acude a esta comunidad porque también se ubica en los estados perdón, en los límites del Estado de México, ¿no? No tiene mucho que comenzaron con las clases, ¿no? Hace 3 semanas ya empezaron. Los papás estaban muy preocupados porque sus hijos no podían ver pues las clases en línea tampoco por televisión. Entonces, otros maestros de la zona ponían el trabajo y como ocurre en otros país, entregaba las fotos con padre de familia para que a su vez se las entregara a los demás niños, a los papás, y les daban una semana para trabajar y a la siguiente semana recogían esas hojas fotocopiadas, se las llevaban al profesor y las evaluaban. No solo pasa aquí en la Canicúa, pasa allá en otro pueblo a 2 horas de Perote, también conozco muy bien ese caso, donde los profesores no tienen otra alternativa porque se tienen que trasladar 2 horas de la ciudad más cercana a esas comunidades. Dejan las fotocopias, se regresan, a la semana van por las copias. Los niños no estaban aprendiendo porque los papás también tienen limitaciones. Hay analfabetismo en estas comunidades pobres o indígenas, la mayoría no terminó la primaria. Entonces estos padres y este profesor dijo, pues le entregamos las copias, seguimos el plan escolar, pero ¿cómo? ¿Quién les enseña? ¿Quién los acerca al conocimiento? Entonces, pues acordaron que este maestro Alexis Espinosa, que platicó con el corresponsal de Grupo Imagen, Ángel Galeana, pues empezara a conseguir primero los mecanismos para trabajar con las medidas de seguridad. La Canicúa se ubica a 2 horas de la cabecera municipal de Tlalchapa y a 7 horas desde Chilpancingo, que es la capital guerrerense. La pobreza ahí es visible, las condiciones para recibir clases a distancia prácticamente son nulas.
Afortunadamente no hay un registro de contagio de coronavirus ahí. El municipio de Tlaxcala hay 41 casos, pero bueno, están a 2 horas. Entonces, fíjense cómo una comunidad trata de salir adelante con estos mexicanos rifados. Hay otra escuelita, que es la escuela callejera, que se resistió al virus, así se le conoce, y está allá en Matamoros, Tamaulipas. Y fíjense que con la pandemia, pues esta escuela no suspendió las actividades. Por el contrario, la escuela creció y contrató a una veintena de maestros, todas las personas que están varadas en la frontera esperando cruzar Estados Unidos y muchos de ellos esperando que les den el asilo. También están estudiando ahí los niños de los que viajan solos, los niños migrantes. Y esta escuelita empezó a dar clases y muchos de los migrantes que también están esperando con muchos mexicanos, se anotaron a dar las clases. Unos dan español, otros improvisan, otros dan matemáticas y así cada uno de ellos va ayudando a estos pequeños. Fíjense que estos maestros y estudiantes recibieron 200 tablets que les entregó una fundación que está en Brownsville, Texas, fundada por Felicia Rangel, otra rifada, que les llevó la comida, los libros y las tablets. Ella empezó con sus propios recursos, utilizando su dinero para poder darles este material a todos estos niños migrantes que están en la frontera. Y después empezó a recaudar fondos a través de estas ya aplicaciones para fondear. Entonces, son dos perlas que tienen que ver con la educación. La otra está en nuestros hogares, en nuestras casas, con nuestras familias. Sabemos que hay muchos niños que son maltratados y violentados, pero yo sí quiero felicitar a todas esas profesores que desde casa están haciendo su gran esfuerzo y Sí. a ustedes, mamás, papás y abuelos, por el gran esfuerzo que están haciendo con sus hijos. Primera, hay adultos y abuelos, gente de más de 60 años, que regresó a las clases por televisión. Y ahora están solicitando que el INEA les reconozca esos estudios. Y va a llegar un acuerdo, fíjense, va a llegar un acuerdo de la SEP para lograrlo, porque los abuelos volvieron a estudiar con los nietos. Y hay Qué el bueno. caso de Janet Rosas Medina, de 39 años, que se inscribió en el ciclo escolar en el CONALEP Iztapalapa en clase en líneas con su hijo. Su hijo Brian tiene 20 años y quieren los dos cursar una carrera técnica, su mamá, para poder tener un mejor empleo. Otro señor, José Ortiz, ¿saben cuántos años tiene? 100 años. Ándale. Aprendió a leer y a escribir apenas, ¿no? Y está con su nieto acompañando las clases en línea. La señora Crisanta Castillo tiene 67 años y apenas concluyó la secundaria. Hoy se inscribió a las preparatorias en línea también para seguir las clases a distancia. Esos son las perlas que vale la Claro. pena reconocer en estos tiempos de crisis y de pandemia. Y lo que yo les empezaba a decir, estas familias, estos padres y madres que se volvieron a responsabilizar de la educación de sus hijos. No hay de otra. Hoy estamos obligados porque tenemos que supervisarles las tareas y en algunos momentos enseñarles estos conocimientos, que como las comunidades que les acabo de contar en Matamoros o la Canicúa o por Perote, pues necesitan la ayuda de un tutor porque ellos no terminaron la primaria. Pero aquí en nuestra ciudad o en otras ciudades hagamos un ejercicio, abandonado a nuestros hijos. Los depositábamos literal en las escuelas, les poníamos cursos vespertinos de todo lo que quisieran y talleres para solo verlos hasta en la noche o el fin de semana. Hoy volvimos a recuperar a nuestros hijos y los estamos conociendo o descubriendo, ¿eh? Ya no los conocíamos, no sabíamos cómo actuaban o cómo se comportaban, si eran educados o no, si respetaban a sus mayores o no, si tenían modales, si sabían comer o no en la mesa, si saben respetar a los mayores o si andaban de vagos en las calles. Hoy, obligados, nos volvimos a reencontrar. Hoy, obligados, estamos subiendo las tareas a las plataformas, eso nos toca a los padres, pero ahí estamos supervisando su letra, su ortografía, y hay muchos que lo hacen pues por obligación, otros ya lo empiezan a hacer con amor, con compromiso, pero al final de todo esto, hasta los que lo hacen ¡ay!, por obligación, porque pues lo tienen que hacer, al final va a haber un aprendizaje para padres y para hijos. Estas son
las perlas de la pandemia, Fer, que en estos tiempos que ya nos empezamos a acercar a la Navidad, que vamos a tener muy lejos a nuestros seres queridos, por favor, por responsabilidad, no nos juntemos. Empecemos a pensar, a reflexionar en las cosas buenas que como mexicanos sí podemos hacer, en lo que podemos ayudar a nuestro país a forjarlo de mejor manera. ¿Y saben dónde es? En nuestra casa con nuestros hijos. Me encanta esta colaboración, Fabiola. Ya basta. Tenemos que ver lo bueno, tenemos que ver que sí tenemos que ver qué es lo que nos ha sacado adelante. Y les voy a decir una cosa. En el año de la muerte estamos vivos. En el año de la enfermedad estamos sanos. Eso lo dijo Aurora García de León ayer en un Zoom y se me quedó grabado. Así es que empecemos por dar gracias por eso. Gracias, Fabi. Próximo miércoles.